y yo siento el mismo cariño hacia ustedes desde la primera vez y con la misma gratitud nos hacemos presentes una y mil veces que fuera necesario, siempre que ustedes nos inviten. Para situar un poco un servidor que les habla, les diré que tengo 67 años y que pues esto significa que la mayoría de ustedes podrían ser mis hijos por la edad, no es que yo haya viajado tanto, ¿no? Por la edad, y que siempre que tengo delante de mí gente tan joven como ustedes en general, pues me alegro muchísimo y es la oportunidad para ver si he envejecido más de la cuenta. Y por otra parte, pues me he dedicado, o sea, al anarquismo. Yo creo que se llega por tres vías. La primera, que es la más necesaria y es la mejor, por el movimiento obrero. Quien no es trabajador tiene ideas sobre el anarquismo. Quien es obrero tiene la oportunidad de vivirlo a fondo. Esa es la primera. Yo no estoy entre esos, desgraciadamente, aunque pues hemos compartido los lugares desagradables, etcétera, con huelgas y todo esto, pues con la clase trabajadora. De ahí, de esa sustancia, radican mis afectos más hermosos. Las personas a las que más he amado en mi vida han sido anarquistas, ya no viven, pero han sido anarquistas de importancia. Por ejemplo, el último grande de ellos, Diego A. de Santillán, y otros aquí, incluso en México, pues que anduvieron por aquí, o que vivían aquí, o que eran mexicanos, y que incluso tuvieron editoriales, etcétera, etcétera. El segundo motivo por el que a uno llega al anarquismo es por la convicción antropológica, es decir, porque el ideal del anarquismo, de alguna manera, le dice más que ningún otro ideal. Uno se hace anarquista porque el ideal anarquista le golpea más que ningún otro ideal. En tercer lugar, se es anarquista por el estudio. Ahora bien, ninguno de estos tres caminos deberían darse separadamente. Ninguno. Y por último, quizá una cuarta forma de acceder al anarquismo sería por creatividad, porque de repente uno se encuentra siendo anarquista sin que haya leído a nadie, sin que haya conocido el movimiento obrero y sin que sienta el ideal. Para esto hace falta ser muy creativo y tener mucha suerte, porque no cae uno en un sitio así en paracaídas, de repente. Pero tenemos que pensar que al principio los grandes fundadores no habían leído porque no había otros que escribieran, tampoco había movimiento obrero, ellos lo fundaron y tampoco se conocían el ideal por la misma razón, porque ellos lo fundaron. Yo creo que soy el anarquista vivo que más libros ha escrito del mundo, lo cual quiere decir no que yo sea muy inteligente, para nada. Soy muy vulgar y, como estarán ustedes comprobando, pues tampoco mis palabras electrizan a nadie. Pero sí que he estudiado mucho. Como yo creo que el entendimiento alumbra como las velas, derramando lágrimas. Hay que sudar y hay que trabajar el jardín, y el agua mejor del jardín es la que sale del esfuerzo de uno mismo. ¿Por qué he estudiado yo tanto anarquismo? Pues en mi caso fue de los anarquistas al anarquismo. A mí no me cayó ningún libro de anarquismo ni nada, así, nada de nada.
en España el anarquismo, que fue probablemente el país donde más anarquismo ha habido a lo largo de la historia. Sin embargo, yo nací en el 44, cuando yo nací había pasado la guerra civil, los anarquistas estaban en la cárcel o en el exilio, o se los habían matado, y ya con la victoria de Franco no hubo ninguna posibilidad para los que nacimos después de la guerra civil de saber nada de anarquía. Por circunstancias que no voy a contar y no vienen al caso porque no vengo a hablar de mí, pues en esos lugares donde se sufre mucho, cárceles, etcétera, pues entré en contacto con anarquistas sencillos. A uno de ellos, fíjense, delante de mí, le entraron a la celda y le pidieron que delatase a unos compañeros que habían pasado la frontera de Francia en plan insurreccional clandestino. No dio los nombres y al rato se presentaron con su hijo. Su hijo tenía aproximadamente 6 meses y le dijeron delata, y él dijo que no, y estamparon al niño contra la pared y todos los sesos, toda la sangre, todo salpicando allí. Aquellas personas no delataron. Este es para mí el modo más indudable, más directo, más testimonial de ser aquello que se dice que es. Lo intolerable, pero no solo entre los anarquismos, sino entre cualquiera y en cualquier movimiento, es querer aparentar lo que no se es o decir lo que no se es. Esa gente que se manifiesta de esa manera, para mí, no merece otra cosa que desprecio. Y sobre esto quería hablar hoy. Y ya lo voy a hacer a continuación. Se ha titulado esta, como ustedes quieran llamarle, plática o charla, Anarquismo sin confusionismo. Voy a alternar. Anarquismo sin confusionismo. La he escrito para esta ocasión, es breve, así fíjense que tiene letra grande y solamente son 7 u 8 páginas y quiero hacerlo despacio. Quienes hacen la revolución no hablan de ella o hablan lo menos posible, pues para que no se les vaya la fuerza por la boca, dedican su tiempo a cambiar el mundo, a intentar cambiar. La prueba de que alguien no es revolucionario es que se la pasa hablando de todo, pero su corazón no está en su lengua. La lengua se puede sacar a pacer acá o allá o acullá, pero solo tiene un valor lingüístico, antropológico verdadero, si nace en el fondo del corazón. Por otra parte, aunque no sean catedráticos, los de estos que hablan y hablan tienen todo el aspecto de anarquismo de cátedra. Un anarquismo cómodo, que no se implica, que no tiene ninguna militancia, y semejantes catedráticos callejeros saben tampoco que oyen militancia y piensan en militares. Ellos no militan en nada, van, vienen, se van y todo eso a la carrera. Y así una generación tras otra, con lo cual la organización anarquista resulta imposible. Ustedes, a quien tanto agradezco su presencia, si son el único anarquismo que hay en México, es que han nacido antes de ayer, y sin embargo no es así. Luego,
no ha habido posibilidad de transmitir el relevo generacional. De manera que, de alguna manera, ustedes pues van a ser el origen del anarquismo en México, hoy, porque no hay clásicos, no hay gente mayor, con experiencia, y entonces se da el prodigio de estar naciendo siempre de nuevo, lo cual es milagrosísimo, porque no se lo hace siempre de nuevo. Una organización que nace cada semana, o cada 10 años, o cada 3 meses, no merece ningún respeto, y por lo tanto no existe. Esto no impide que haya gente que no haya querido venir a escucharme, que son los que saben, y por tanto los que señalan que el que habla está en el error. Mira, Carlos Díaz no sabe nada, pero ellos, que saben todo, no han venido, porque ya no van a aprender nada. Esta es otra actitud muy común entre este estilo de gente que no hace nada en serio y que solo habla y maldice. Son maledicentes permanentes y efectivamente nunca van a llevar a aprender a nada, y no porque sepan todo, sino porque no saben ni quieren aprender nada. Seguramente estarán llenando de infundios todo lo que yo pueda decir, que si soy católico, que si no sé, todo lo que ellos estimen que puede perjudicar a otro, ellos lo estarán ejerciendo en este momento. Y si vienen, se presentarán en tropel, los 20 o 30 que sean, que no saben venir libres. Entonces, no les echo de menos. Díganles de mi parte este recado, por favor, si quieren, que yo les desprecio. Bien, entonces, como hay que estar recomenzando cada día, como si se tratase de una refundación permanente de la CNT, o del anarquismo, o de lo que sea, a la que confunden con revolución permanente. Ahora bien, una cosa es la refundación permanente, estar cambiando cada 7 semanas de bandera, y otra cosa es la revolución permanente, para cuya realización se exige una práctica continua, una permanencia, una estabilidad y, por supuesto, una estabilidad autocrítica, y no simplemente una estabilidad en la cual no cuentan más que los trofeos del pasado, como si el presente no existiera. Tampoco eso es una organización. Una organización puede tener 10.000 años de historia, pero si está fosilizada, burocratizada, si ya no nada nuevo late en esa organización, es como si tampoco existiera. Ustedes tienen pues la suerte de poder refundar de una vez por todas, si hay que refundar, por lo menos continuar lo modesto que ya haya, y darle brío y gloria militante. Y así, estos que confunden la refundación permanente con la revolución permanente se parecen a los malos filósofos, pues al igual que estos, siempre se están preguntando si la filosofía existe y si vale para algo, que es lo que hacen mis colegas de filosofía. Pero bueno, ¿qué sentido tiene la filosofía? Imaginen ustedes a un enfermo rodeado por 8 médicos que se preguntaran antes de intervenirlo y lo estuviera oyendo el paciente: bueno, pero ¿para qué vale la medicina? El paciente estaría asustado, ¿no? Pues así, ¿para qué vale el anarquismo? ¿Qué se saca con esto? ¿Que si existe? ¿Que cuántas clases hay? Y así sucesivamente asusta a cualquiera de la calle. Y entonces nos quedamos aquí hechos una bola de sectarios que, para parecer más profundo, siempre está preguntándose si existe la profundidad. Como aquel pez que estaba en el océano y le preguntaba al pez mayor que dónde estaba el océano. El anarquismo está aquí, y está allí, y está donde estés.
Donde no está nunca es donde siempre se preguntan si está en alguna parte. Entonces, a mí me parece que existe demasiada destrucción y demasiada poca construcción en el anarquismo de hoy, y por supuesto en el caso mexicano ya de una forma trágica. Y no era eso, desde luego, lo que Proudhon enseñaba, Pedro José Proudhon, cuando ponía de relieve aquel lema suyo, destruam et aedificabo, destruiré y construiré. Destruiré solo no sirve, ni quien solo sabe destruir, ni destruir sabe. Además, quienes hablan demasiado necesitan denigrar y excomulgar a todos los demás por el mero hecho de que no están de acuerdo con ellos. Esto se llama integrismo, y el integrismo existe de muchas maneras. El lema integrista clásico era bonum ex integra causa malum ex quocunque defecto. Bueno es lo que es totalmente bueno y malo es lo que tiene algún pequeñísimo defecto. No saben entonces conjugar con los defectos de los demás que todo el mundo tiene, me parece, incluso ellos mismos. Tiene que ser al 100% de los míos. Naturalmente este es el camino de la secta. No estamos en el camino de la libertad, sino en el de la secta. Y luego son estos los que critican otras sectas, ¿no? Esta actitud integrista se cree, sin embargo, la voz del mundo, la voz de los oprimidos de la tierra, la razón universal, cuando en realidad su inmoderada locuacidad no llega más allá del cuello de sus camisas y no pasa de ser la fracasada ventrílocua voz de su amo. Son la voz de su amo. ¿Su amo quién es? Aquel al que atacan. Y como dicen, que o todo o nada, o revolución aquí y ahora, o quema de la Bastilla, inmediatamente, o sangre y fuego en el Parnaso, o nada, entonces ellos deciden que nada. Y no hacen nada. No hacen nada. Entonces, quienes hablan demasiado tampoco escriben nada. Y así se ahorran aportar razones sólidas, argumentadas y detalladas de sus propias convicciones. ¿Usted no escribe nada? Pues usted no tiene ninguna convicción, señor mío. ¿Usted no sabe poner por escrito sus convicciones? Póngalas, porque hasta que no las ponga, yo no podré dialogar con usted. No sabré qué quiere usted decir. Porque hablando, ahora dice, luego contradice, luego redice, luego no dice. Usted escriba lo que piensa, haga el esfuerzo, ayúdennos a dar por escrito lo que usted tiene en la cabeza, y entonces con mucho cariño vamos a ver lo que usted dice y lo que otro dice. Entonces, yo no me siento ni mexicano, ni español, ni de ningún sitio, precisamente porque me siento anarquista, claro. Mi patria está la gente que tiene buen corazón, lucha por la justicia y da la vida por ello. Pero eso no significa que tenga que ponerse debajo de ninguna bandera en concreto. Los nacionalismos son una cultura, pero siempre son enanismos. Todo nacionalismo es reaccionario, solo defiende lo propio. Ningún anarquista fue nacionalista, excepto en un momento determinado, allá por la Guerra Mundial, cuando los anarquistas no tuvieron esto en claro y sufrieron grandes enfrentamientos, por ejemplo, entre Kropotkin, nada menos, y Malatesta, y otros. Pero los anarquistas no tienen patria.
Su patria es el trabajo y su gente la humanidad. Así que, bueno, entonces, a esos otros que están por ahí y no han venido a la conferencia porque son muy listos, diciendo rechazar todo dogma, se convierten en dogmáticos a los cuales les produce fobia todo lo ajeno, todo lo que no es de ellos, generando así fobias y más fobias. Incapaces de construir, se convierten en animales fóbicos. En lugar de hacer la revolución fuera, se matan entre sí dentro, aunque sea por nimiedades. Que si tú no tienes las uñas tan largas como yo, luego eres mi enemigo dialéctico. Habiendo tanto trabajo que hacer en el mundo. Segundo punto. Por otra parte, estos señoritos anarquistas se creen tan excepcionales y tan únicos, tan superiores a todo el mundo, incluidos Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Eliseo Reclus y todos los grandísimos y múltiples anarquistas que han habido. Se creen superiores a estos grandes clásicos, incluso a los que por otro lado no se han tomado la molestia de leer ni de pensar, que de este modo terminan perteneciendo al rebaño de quienes desprecian cuanto ignoran. Imagínense que yo dijera, el teorema de Pitágoras está superado, y alguien me preguntaría, ¿por qué? Digo, porque no lo he leído. Pues esto es lo mismo. Superación por incultura, ¿qué superación es? Por si fuera poco, quienes hablan demasiado de anarquismo suelen mutar sus convicciones con toda celeridad. Hoy te quiero y mañana no. Si ayer eran devotos de Bakunin, hoy son fans entusiastas de Stirner y mañana únicamente de sí mismos, que es lo que están buscando en el fondo. Estética de la apariencia. Mira qué anarquista soy, hazme la foto. Que es lo mismo que mira qué ecologista soy, hazme la foto con la ballena. Y entonces todo lo estrafalario, todo lo... Bueno, la creatividad no tiene límites, ciertamente, la estética tampoco, pero entonces lo importante se queda en la forma y no en la actitud, ni en el sentido, ni en la profundidad, ni en la vida, ni en el testimonio, ni en la donación y la entrega de sí mismos. Esta gente son quinceañeros del anarquismo, adolescentoides de la peor calidad. Recuérdenselo de mi parte. Entonces, semejantes sectarios excluyentes son incapaces de convivir incluso con los propios compañeros. Le llaman compañeros, pero yo no sé en qué se nota. De ahí que su labor resulte siempre fraccional y que sus insidiosas manipulaciones jamás construyan solidaridad, pues ¿cómo podría buscar el bien común? Aquellos que se creen irreductibles y miran por encima del hombro a la entera humanidad, empezando por sus compañeros. La dialéctica de yo más, tú menos no es anarquista, sino yo sí, tú también. Tercero, y cuando tal, permítaseme la expresión, anarcomugre, se da en individuos que no trabajan ni ganan siquiera lo que comen, entonces tenemos a esos personajes esquizofrénicos que por una parte deliran creyéndose San Kropotkin y por otra parte se ven a sí mismos sin oficio ni beneficio y viven de los demás, habitando tan solo las esquinas orinadas de la sociedad y resentidos por su propio fracaso. Estas actitudes se dan especialmente entre los jóvenes gallitos. Los viejos fracasaron en la revolución,
Ahora nosotros vamos a enseñarles a estos fracasados cómo se hace de veras. Piensan y dicen estos jóvenes gallitos que en el ardor de sus primeros pasos quiméricos llegan a la anarquía como epilépticos atacados por la furia, es decir, a un anarquismo que ignoran y del que sin embargo se sienten jueces terribles e inmisericordes, dedicados a emitir continuamente sentencias de todo o nada. Tú sí eres anarquista, tú no eres anarquista, contigo no se puede hablar, contigo no se puede hablar, esto no es el anarcosindicalismo, esto no es la revolución, pero nunca dicen en qué consiste. Y no la hacen, claro. Y se van con la música a otra parte a cantar la revolución a las estrellas y a la luna y al coro de los grillos que cantan a la luna. Semejantes trovadores hacen muy bien la revolución lírica, pero no la épica, y no tienen arrestos para la dramática. Esto les mantiene, por otra parte, en una permanente confusión sobre el lugar en el que situar las reivindicaciones, por lo cual su frente de actividad suele limitarse a extraños gestos insurreccionalistas, libertad para los presos, manejo de explosivos en cajeros automáticos, en los que, lamentable es decirlo, en esos gestos, se da muchísimo odio y rencor hacia todo y hacia todos, incluso entre sí mismos cuando sus opiniones, como he dicho, discrepan entre sí. 4. Como ustedes pueden imaginarse, en este caldo de cultivo brillan por su ausencia las virtudes privadas. ¿Virtud? ¿Ya salió el cura? Vir en latín significa fuerza. Las fuerzas privadas. No entienden, por ejemplo, el compromiso moral del anarquista. No lo entienden. Les parece que eso es cosa burguesa. Los mejores anarquistas del pasado no fumaban, eran respetuosos, practicaban el amor libre y sin embargo se jugaban la vida por su compañera, a la que no abandonaban, etc. Eran generosos, practicaban la puesta en común de los bienes, hacían huelgas solidarias aunque ellos tuvieran trabajo. Pero todo esto a los nuevos señoritos les parecen actitudes subjetivas, relativas y por tanto no universales ni válidas para todos. Así que no solamente no tienen virtudes privadas, pero tampoco virtudes públicas, tales como redes sociales cooperativas, hábitos de sociedad civil autónoma, respeto, diálogo, no respeto de cualquier cosa, porque el que respeta cualquier cosa no respeta nada, sino respeto en el sentido etimológico de la palabra respicere en latín. Respicere, de donde viene respectum, respeto, significa mirar con benevolencia, en principio. Es decir, este no es mi enemigo, vamos a ver qué sale. Entonces, si sale enemigo, pues saldrá enemigo, pero en principio no. Y todas estas virtudes privadas y públicas les parecen demasiado burguesas, razón por la cual decretan que solo existe lucha de clases, revolución y barricadas, en las que por supuesto ellos no participan jamás. Y de este modo su anarquismo alternativo no es en modo alguno una alternativa a la situación actual. No es alternativo. Es más del mismo caos. La situación, así las cosas, no puede ser menos reconfortante, pues en una ciudad de más de 20 millones de habitantes como el Distrito Federal, hay menos de 200 anarquistas serios. Algo habrá que hacer, digo yo. Claro que la situación no puede alegrar porque los comunistas en el mismo Distrito Federal estén igual o peor. Mal de muchos, epidemia. Por otra parte, el anarquismo
no existe dentro de la academia. Nosotros, los catedráticos de la universidad, bueno, no nos hemos preocupado jamás, a no ser cuando ha habido un momento en el que parecía que podían estar allí presentes algunos para hacerse la foto. Entonces, no existe el terreno de los libros, del estudio, de todo esto, ni tampoco el anarquismo está presente en el terreno de las ideas filosóficas, y tampoco esta tristeza se puede paliar acogiéndose al argumento débil de que la culpa de la no fragua del anarquismo mexicano en la academia se debe a la prepotencia de los políticos chuecos. Pues es al revés. Si el anarquismo no existe, es porque ha hecho posible la presencia real de los políticos chuecos. No que los políticos tengan la culpa, es que el anarquismo ha permitido a los políticos al uso. 5. Sin embargo, y a pesar de la que está cayendo en el mundo, como dijera Enrico Malatesta, el mundo es anárquico y camina hacia la anarquía. Dirán ustedes, ¿y ahora cómo puedes decir esto? Se acaba de decir que no hay 200 anarquistas, ni 30, ni 10, ni 20. Pues precisamente porque, aunque carezca de militantes, adherentes o simpatizantes, algunas cuestiones anarquistas que el anarcosindicalismo no ha sabido o querido implementar bajo su propia bandera, han adquirido carta de naturaleza fuera del anarquismo. Suele ocurrir que cuando una iglesia o secta se considera muy perfecta o grupo y ya no hace nada por seguir adelante, salen en sus ideas fuera del lugar donde supuestamente debían darse o realizarse. Así que algunas cuestiones anarquistas, por ejemplo, se han realizado fuera. Por ejemplo, un par de aspectos en la conciencia ecológica o en el papel activo de la mujer en la historia y en la cultura. Soy estudioso de Marx, traductor de Marx, etc., y les aseguro que no hay ni 20 líneas dedicadas por Marx, ni 20 líneas dedicadas por Marx a la cuestión ecológica. Yo no tengo por qué defender al anarquismo atacando al marxismo. Lo bueno, donde esté, ahí vamos. Mientras que hace muchos años, ustedes saben que, por ejemplo, Piotr Kropotkin escribió un libro precioso que se llamaba Campos, Fábricas y Talleres, de cuyo libro llegaron a editarse 1,5 millones de ejemplares en España. O en el papel activo de la mujer. Para el marxismo la mujer no fue nunca la compañera. Fue la que hacía labores subversivas desde la casa. O pensemos en otro par, por ejemplo, la contribución del anarquismo al antiautoritarismo y a la reivindicación de las libertades. No me digan que esto lo encuentran en el marxismo, la reivindicación del antiautoritarismo, ¿verdad que no? Ni tampoco la defensa de las libertades, ¿verdad que no? O en otro par, el antimilitarismo y las manifestaciones asamblearias en los movimientos populares, huelgas, etc. Por ejemplo, en la huelga universitaria mexiquense del 99, como antes en la francesa del mayo del 68 y también en México, hubo y sigue habiendo anarquismo difuso, desestructurado, anarcoide, pero lo ha habido. Es decir, y fue entonces cuando los cazamodas y cazafotografías se presentaban por allí hablando de anarquismo, como si fueran anarquistas, en lugar de
hacían otra cosa, chupar todo lo que había de espíritu anarquista en el 68, en el 99 y en otros movimientos más. O, por ejemplo, en la Asamblea Popular de los Movimientos de Oaxaca, donde se percibía ambiente de horizontalidad, asambleario, antiautoritario, etc. Y muchos estaban allí, y yo los vi, con la camiseta con una A de anarquismo, como si fueran anarquistas de toda la vida. Y no eran más que miserables burgueses podridos. Entonces, nada de esto impide que en esta presencia de tendencias anarquistas esté mezclado el trigo y la cizaña, es decir, que los mismos logros no vengan acompañados de nuevas deformaciones. Existen nuevas deformaciones. El anarquismo no es el funky, no es el punk, no es eso. O sea, no es eso, tiene que ver. Y fíjense, me van a permitir una crítica cariñosa, y si no, luego me la devuelven en forma de tomates o lo que quieran. Yo ya he venido aquí con el testamento hecho. Si están ustedes todos igualitos, vestidos de negro, parecen un colegio de monjas. ¿Ustedes no son capaces de esa autocrítica? O sea, no pueden ser libres, necesitan el calorcito del rollo superficial. A mí esto me aburre mucho de ustedes, Bueno, cierro paréntesis. Bien. Pero así ha sido siempre en la historia de la humanidad, en que hemos conocido la alternancia y aún la confusión de momentos claros, de luminarias clamorosas y de instintos bajos y oscuros. Por otra parte, en el FAT, Frente Auténtico del Trabajo, que, para entendernos, es un sindicato parecido, aunque en pequeño, a lo que hoy pudiera ser la española CGT, Confederación General de Trabajadores, tampoco falta una presencia libertaria, aunque sabemos que hay en ella mole, trigo y pozole. Y lo que debe hacerse es apoyar al anarquismo donde lo haya, o donde pudiera haberlo. Dando yo una conferencia con Diego Abad de Santillán, al que tuve que dar dinero para que viviera el resto de su vida, porque yo lo tenía, porque los anarquistas no querían ya saber nada con él, los nuevos, estos que he criticado. Pues a él le pusieron un niñato, decimos nosotros, que llevaba rojo y negro un pañuelo, una pistola así en la sien. Estaba yo allí. Te vamos a matar por burgués. Y a mí, que no tengo la altura de él, algo me tocó. Me amenazaron con 3 meses de yeso, de escayola, de esto, de que lo que se rompe un hueso y se lo ponen luego a uno. ¿Cómo se llama esto? Yeso. Y ya decían, pero serán cabrones, estos desgraciados, serán inútiles. Por supuesto, estos niñatos, después de echar las pulgas fuera, ya no han querido saber nada del anarquismo. Están por ahí con sus papás, en sus empresas. Pero es así. Bien. 6. Nos queda poquito. Adelante. Gracias por su hermosa paciencia. Si el movimiento anarquista, con sus múltiples ramas y movimientos asociativos, por ejemplo, deben ustedes saber que en España hubo una amplitud tan grande que iba desde la FAI, la Federación Anarquista Ibérica Ultraortodoxa, al ultra heterodoxo Partido Sindicalista que fundó Ángel Pestaña y que estuvo en el Parlamento, pero como anarquista. Le fue mal, pero lo intentó. Claro, sé lo difícil que es estar en el Parlamento y ser anarquista. Él lo intentó. Le fue mal. Bueno. O sea que todo este amplio espectro puede ser complementario sin perder lo esencial. Aunque solo fuera porque el enemigo común
es esencialmente idéntico, a saber, el modo de producción capitalista, el liberalismo que está presente en todo lugar. Entonces, y porque además de que debemos estar unidos, aunque haya tendencias múltiples, a nadie le obligan a ser de ser todas las tendencias, de esta manera descalificadora y falsa que he criticado, solamente se puede llegar al deleznable catecismo revolucionario de Nechayev, que yo no sé si ustedes lo conocen, yo lo traduje del ruso. Y fue el catecismo por el cual quedó absolutamente desacreditado Bakunin. Bakunin, cuando optó por seguir una serie de años el catecismo de este nihilista ruso, Nechayev, decía: la persona no vale nada, lo importante es el triunfo, el fin justifica los medios, y toda esta serie de cosas que siempre practican los peores. Si no somos solidarios, estudiosos, competentes, si no nos apoyamos, si no tenemos una presencia real en algún tipo de acción revolucionaria, aunque sea pacífica, entonces solamente vamos a llegar como mucho al catecismo revolucionario. Pues ¿cómo podría entonces el revolucionario anarquista ladrón llamar ladrones a los ladrones no anarquistas? Pues ¿cómo podría reivindicar el anarquismo que usa y abusa de la mujer a la que dice amar si solo quiere llevársela a la cama? ¿Y cómo osaría demandar credibilidad para la causa anarquista ese otro tramposo que te pide dinero alegando que va a devolvértelo pronto y que sin embargo nunca pensó en devolvértelo, aunque sea anarquista? La revolución ha de ser a la vez interior y exterior, personal y comunitaria. Gente indecente hará revolución indecente, es decir, no hará revolución. La revolución ha de ser interior, personal y comunitaria, personalista y comunitaria, o no será. Un hecho tan simple como el de decir la verdad no puede ser dejado al libre arbitrio de cada quien. El mentiroso no es digno de embozarse los colores rojo y negro de la anarquía. La revolución anarquista ha de ser tan profunda que precisa de personas enteras y verdaderas, no personas verdaderas a medias o al 20%. Semejante mentiroso particular y al mismo tiempo pretendido verdadera anarquista universal no pasaría de ser un fraude que debería situarse en las toldas de los golfos, pícaros y gentes inmaduras. Nadie piensa, en definitiva, en una gran revolución sin su correspondiente gran mística. Hablamos ahora de mística, del verbo griego mio, que significa abrir el corazón y entregarlo, no de falsos misticismos filisteos. Y bien, por último, junto a esto, y para dar pasos adelante sin defección, sin narcisismos individualistas, solipsistas, es necesario conocer la historia de los miles de millares y millares anarquistas que han dado su vida desde ese anarquismo por el que apostaron no solamente para sí mismo, sino para la foto de Narciso, ni para la foto de Narciso, y que no fue otro que aquel que pudo hacernos más libres, más iguales y más fraternos, porque aunque la posmodernidad diga lo que diga, no estamos después todavía del mundo moderno cuyo lema es liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. Solo desde esa gran tradición cabe el progreso universal. Por lo contrario, solo desde la inacción se postula la ignorancia, el invencionismo, que son dos caminos para ir de la nada a la más absoluta miseria.
Mas, ¿qué ocurriría si el anarquismo no tuviese anarquistas serios, cultivados, generosos, revolucionarios, que ponen en común? Pues no pasaría tampoco nada trágico. No se preocupen, no piensen que de ustedes o de mí como anarquista va a depender nada, ¿eh? Ya se nos acabaron las grandes creencias en que somos alguien importante. No pasaría nada. Lo que ellos no hicieron, lo harán otros desde fuera del movimiento obrero anarquista, porque esa causa humana lo exige. Así que muéranse tranquilamente, no se preocupen. No vamos a echarle menos a los anarquistas inútiles, que la humanidad reventará por algunos poros donde se pueda leer libertad, igualdad y fraternidad. No todos los que dicen anarquismo o anarquía son dignos de la anarquía. Ocurre en esto en casi todas las organizaciones que no se merecen permanecer. Y el anarquismo no es excepción, no hay nada nuevo bajo el sol. En esto ni en nada. Así que si quieren ahora, tienen preparado el machete para el asalto. Gracias por su paciencia. Gracias. La verdad, cuando yo leí el texto hace unos minutos antes, me impresionó, ¿no? Yo entiendo una crítica porque dice verdades, ¿no? O sea, yo tengo que reconocer mi parte de todo esto que viene aquí, que el movimiento anarquista en México siempre recomenzamos. Aquí hay gente que tiene bastantes años y siempre, ¿no? El primer encuentro de anarquistas, 5 años después es el primer encuentro de anarquistas y después, 10 años después, el primer encuentro de anarquistas. Y siempre vemos gente que llega, está con nosotros un tiempo, unos años y se van, y vemos a unos pocos que se quedan, y luego llega gente nueva. Y había veces que yo llegaba a pensar, ¿no? Si, ¿cuánto tiempo voy a estar con estos compañeros? A lo mejor 1 año o 2, que después no los voy a volver a ver, ¿no? Si hablamos de que el movimiento desde el 68, con la gente que estaba en la Federación Anarquista Mexicana, lo que después llegó, han pasado bastantes años y realmente tenemos muy poco construido desde el punto de vista anarquista. Entonces, al leer esto, yo asumí parte de mi responsabilidad, ¿no? Y dije, hay una crítica, creo, fraterna, una crítica desde adentro, en el mejor sentido de decir, llegar a esos valores, ¿no? Hay que volver a ser anarquista de esos de veras, ¿no? De lo serio, ¿no? Yo respeto mucho a Omar, a Chantal, gente que con el trabajo se demuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora Carlos nos ha dado una paliza a algunos, como en mi caso, y bueno, si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer una aportación, no crean que Carlos siempre es así de medio duro, también le gusta la esperanza, lo he escuchado algunas veces, y aquí Jaime va a pasar el micrófono, vamos a hacer una serie de preguntas y después Carlos las contesta y si quieren hacemos otras. Sí, a los compañeros que vayan a hacer preguntas, si se pueden ir acercando, porque el micrófono no da mucho, es porque se está grabando la plática.